Mi nuera se fue a la casa de su mamá, así que me pidió que cuidara a mi nieta de 7 años por unos días. Preparé la cena, pero la niña solo se quedó mirando. Le pregunté, ¿por qué no comes? Y ella susurró, ¿hoy sí me dejan comer? Yo sonreí y le dije, claro que puedes comer. Apenas escuchó eso, se echó a llorar con todas sus fuerzas. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé en la pequeña cocina. El aroma de la sopa de pollo y el arroz blanco subía de las ollas aún humeantes. La luz amarilla y cálida iluminaba la mesa de madera vieja, donde había colocado con cuidado los platos para la cena. Llamé a Lucía, mi sobrina pequeña, con voz suave como siempre. Lucía, ven a cenar, hija. Desde la sala escuché los pasitos suaves de la niña. Lucía salió despacio. Sus pies chiquitos avanzaban con lentitud, como si cada paso le costara pensarlo. Movió la silla. El sonido de la madera contra el piso fue tan leve que casi no se escuchó. La miré, y en mi pecho se encendió una ternura inmensa. Lucía tenía apenas 7 años, pero sus ojos grandes y redondos cargaban una tristeza sin nombre, como si hubiera tenido que soportar algo demasiado grande para su cuerpecito frágil. Le serví un plato lleno de sopa y lo puse frente a ella. El aroma del pollo y las verduras flotaba en el aire, y además coloqué con cuidado unas rebanadas de tortilla que antes le encantaban. Lucía se sentó derechita, con las manos quietas sobre las piernas, la mirada fija en la comida pero sin tocarla. Me sorprendió, aunque traté de mantener la voz suave. Come, hija, todavía está caliente. La niña guardó silencio, sin responder. Tomó la cuchara, pero solo la sostuvo en el aire, como si estuviera luchando con algo dentro de sí. Empujé el plato de tortillas hacia ella, insinuando, «A ti te gusta mojar la tortilla en la sopa, ¿verdad? ¿Por qué no comes?» Esperaba que mi voz la sacara de ese silencio extraño. De pronto, los hombros pequeños de Lucía temblaron. Levantó la cara, con los ojos brillantes a punto de llorar, y con voz tan baja que apenas la escuché, susurró, «Abuela, ¿hoy sí me permiten comer?» Esa pregunta fue como un cuchillo afilado directo al corazón. Me quedé inmóvil, con una sonrisa en los labios, pero una tormenta en la mente. ¿Permiso para comer? ¿Cómo era posible que una niña de 7 años preguntara algo así? Me obligué a mantener la calma, asentí con firmeza y respondí con toda la dulzura posible. «Claro que puedes comer, Lucía. Anda, la comida está muy rica». Pero apenas terminé de hablar, las lágrimas se desbordaron de sus ojos. Sus hombros frágiles temblaban, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Coloqué mi mano en su hombro para consolarla, pero Lucía rompió en un llanto desgarrador. La cuchara cayó de sus manos y chocó contra la mesa con un clank seco, un sonido que retumbó en mi pecho. «Lucía, ¿qué te pasa, hija?», pregunté asustada, pero ella solo lloraba, con sollozos que me apretaban el alma. Esa cena la pasé a su lado, dándole cucharada por cucharada. Cada vez que acercaba la sopa a su boca, Lucía sollozaba, con lágrimas que corrían por sus mejillas y empapaban la toalla con la que la limpiaba. Traté de sonreír, diciendo frases alegres. «¿Está rica? La abuela hace la mejor sopa de pollo, ¿verdad?». Pero en el fondo sabía que algo andaba muy mal. Al recoger la mesa, miré de reojo a Lucía. Seguía encogida en la silla, con los brazos apretados contra su cuerpo, limpiándose las lágrimas con el dorso de sus manos diminutas. Verla así era insoportable. La llevé a la sala. Encendí un programa infantil en la tele vieja. La música alegre sonaba, pero Lucía solo se acurrucó en una esquina del sofá, abrazando fuerte una almohada, de vez en cuando lanzando miradas hacia mí. Sus ojos estaban llenos de preocupación, como si temiera algo que yo aún no podía entender. Serví un vaso de leche tibia y lo puse sobre la mesa frente a mi nieta. «Toma, la leche tibia te hará sentir mejor», le dije, tratando de mantener la voz suave. Pero Lucía no tomó el vaso de inmediato. Miró la leche, luego me miró a mí, con la voz temblorosa. «¿Puedo tomarla, abuela?».
Esta vez no pude ocultar mi sorpresa. Asentí, conteniendo el dolor que me apretaba el pecho. «Claro que sí, bébela». Solo entonces Lucía se atrevió a tomar el vaso, bebiendo a pequeños sorbos, abrazándolo con ambas manos como si temiera que alguien se lo quitara. Al llegar la noche, preparé a Lucía para dormir. Ella acomodó sola la cobija y la almohada sobre la pequeña cama en la sala, pero no se acostó. Se quedó de pie, con los ojos grandes y redondos fijos en mí, como esperando un permiso. «Duerme ya, es tarde», le dije con la voz más dulce que pude. Pero Lucía permaneció inmóvil y con duda preguntó: «Abuela, ¿puedo apagar la luz ahora?». Esa pregunta me dejó helada otra vez. Me acerqué, apagué la luz y me recosté a su lado. La abracé, sintiendo cómo su pequeño cuerpo aún temblaba. En la oscuridad, escuché el suave suspiro de Lucía. Le acaricié el cabello, intentando consolarla, pero incluso cuando ya se había quedado dormida, sus pestañas seguían húmedas bajo la débil luz que entraba por la ventana. Al mirarla, mi corazón se encogía, y los recuerdos antiguos regresaban, arrastrándome a los días en que nuestra familia estaba llena de risas. Pero ahora, esos recuerdos eran solo fragmentos afilados, cortando mi corazón cada vez que los evocaba. Todavía tengo grabada la imagen de María, mi primera nuera, de pie en la cocina de su casa, moviendo con destreza las manos mientras preparaba una paella deliciosa. María tenía una sonrisa tierna, siempre presente en su rostro, como un rayo de sol que iluminaba todo el hogar. Solía traer comida a mi casa y siempre apartaba la mejor parte para Antonio, mi hijo. «Suegra, hice un poco más para usted. ¿Le gusta picante, verdad?», solía preguntar con una voz suave como la brisa. Yo siempre bromeaba diciendo que María era un regalo que Dios le había dado a nuestra familia. En ese tiempo, Lucía apenas aprendía a caminar y no soltaba la falda de su madre, repitiendo con su vocecita infantil: «Mamá». Al verlas tan unidas, pensé que aquella felicidad duraría para siempre, pero la vida nunca permite que lo bueno dure demasiado. Cuando Lucía cumplió 2 años, María descubrió un tumor en el pecho. Recuerdo perfectamente el día que me llamó, con la voz temblorosa, pero intentando mantenerse serena. «Suegra, fui al médico y me dijo que algo no anda bien, pero no se preocupe, seguro no es nada grave». Traté de tranquilizarla, a ella y a mí misma, pero en el fondo supe que no sería fácil. La familia entera se lanzó a la batalla contra la enfermedad. Corrimos de un hospital a otro, aferrándonos a cada rayo de esperanza. Antonio vendió su auto más querido para pagar los gastos médicos. Yo pasaba días y noches rezando en la iglesia de San Miguel, encendiendo velas y rogándole a Dios que salvara a mi nuera. Pero el cáncer era un enemigo despiadado. Nos arrebató a María justo antes del 5º cumpleaños de Lucía. La noche en que María partió, yo estaba en el pasillo del hospital, mirando a Antonio abrazar a Lucía con todas sus fuerzas, llorando hasta quedarse sin lágrimas. La niña era demasiado pequeña para entender lo que pasaba. Solo alcanzaba a aferrarse a la camisa de su padre y preguntar: «¿Dónde está mamá, papá?». Volteé el rostro, incapaz de mirar aquellos ojos inocentes, porque sabía que no tenía respuesta. Sentí que el corazón se me rompía, no solo por perder a María, sino porque comprendí que la vida de Lucía jamás volvería a ser la misma. Después de la muerte de María, Antonio se convirtió en padre soltero. Su trabajo como supervisor de obras lo obligaba a viajar constantemente, a veces toda una semana sin volver a casa. Le propuse que dejara a Lucía conmigo, pero Antonio negó con la cabeza. «Mamá, quiero cuidar yo mismo de la niña. No quiero que Lucía crezca sin su papá». Entendí su sentimiento, pero cada vez que veía a Lucía sentada en silencio junto a la ventana esperando a su padre, el corazón se me apretaba. Empecé a ir más seguido a la casa de Antonio. Llevaba comida, le contaba historias a Lucía y le enseñaba a doblar flores de papel para colgarlas en su cuarto. Lucía todavía tenía una sonrisa radiante, aunque a veces sus ojos dejaban ver una tristeza difusa. Pasaron 2 años y comencé a notar que Antonio estaba cambiando poco a poco. Hablaba menos y en su mirada siempre había un cansancio constante. Una tarde me llamó por teléfono, con la voz llena de entusiasmo. «Mamá,
Conocí a alguien en Toledo. Se llama Isabel. Es viuda, muy buena persona. Creo que se llevará bien con Lucía. Me alegré por mi hijo, pero dentro de mí sentí cierta preocupación. Lucía había perdido a su madre. ¿Estaría lista para aceptar a una nueva? La primera vez que conocí a Isabel, me impresionó su encanto. Llegó a la casa con un flan casero, dorado y aromático. Sonrió con calidez, abrazó a Lucía frente a mí y con voz dulce dijo: «La niña es encantadora, abuela. La voy a querer como si fuera mía». Lucía en ese momento se aferró a mí, apenas asintió en silencio, pero Isabel no se dio cuenta. Siguió conversando conmigo, hablando de su vida en Toledo, de los platillos que le gustaba cocinar y de su sueño de formar una familia feliz. Antonio estaba a su lado, con una mirada iluminada por una esperanza que no le veía desde hacía mucho. Al ver a mi hijo como si hubiera recuperado la luz, me dije que quizá Isabel sería quien trajera la felicidad de nuevo a esta familia. 6 meses después, Antonio e Isabel se casaron. Se mudaron a una casita en las afueras de Madrid, con paredes blancas y tejas rojas. Fui a visitarlos el día que se instalaron y vi a Lucía correr por el patio con una pelota en las manos. Isabel estaba ocupada acomodando cosas, pero se detuvo para acariciar el cabello de Lucía y decirle: «Juega con cuidado, no te vayas a caer». Pensé que todo marchaba bien, que Lucía pronto se acostumbraría a su nueva madre. Pero luego Isabel quedó embarazada. Cuando dio a luz a Diego, un niño sano y hermoso, la familia entera se llenó de alegría. Antonio me llamó emocionado: «Mamá, Diego se parece mucho a María, tiene los mismos ojos grandes y redondos». Fui a visitarlos con una manta de lana que le había tejido a mi nieto. Isabel sostenía a Diego con una sonrisa radiante, mientras Lucía estaba callada en una esquina, mirando cómo todos rodeaban a su hermanito. La llamé y le dije: «Lucía, ven a darle un abrazo a tu hermano». Pero la niña solo asintió y se alejó en silencio, abrazando con fuerza su vieja muñeca de trapo. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Cada vez que llamaba por teléfono, Isabel me respondía alegre: «Lucía se porta muy bien, le gusta jugar con Diego». Pero cuando iba a visitarlos, veía que Lucía hablaba cada vez menos. Ya no corría ni reía como antes, sino que se quedaba sentada en silencio, con la mirada perdida. Isabel siempre me recibía con amabilidad, la mesa llena de comida abundante, guisos, ensaladas frescas y flan de caramelo. Solía rodear a Lucía con un brazo y llamarla mi amor, con ternura, pero cada vez que yo apartaba la vista, notaba que Lucía bajaba la cabeza y apretaba sus manitas con fuerza. Me tranquilizaba pensando que solo era la timidez de una niña que había perdido a su madre. Tal vez Lucía todavía no se acostumbra a Isabel, me decía. Necesita tiempo. Pero en el fondo, una corazonada inquietante empezaba a crecer dentro de mí. En los días después de la boda de Antonio e Isabel, yo solía visitar con frecuencia la nueva casa de ellos en las afueras. Era una casita de 2 pisos muy bonita, con paredes blancas impecables y un techo de tejas rojas que se asomaba bajo la sombra de una bugambilia. Cada vez que entraba, sentía una calidez especial, como si ese lugar fuera a convertirse en el nuevo hogar para mi hijo y mi nieta después de tantas pérdidas dolorosas. Pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que esa calidez no era más que una fachada, y yo había sido demasiado ingenua para no ver las grietas que poco a poco empezaban a mostrarse. La primera vez que fui, me quedé parada frente al portón, con una bolsa de naranjas frescas que había recogido en mi jardín. Isabel salió a abrir la puerta, todavía con un delantal manchado de harina y con Lucía en brazos. Su sonrisa era radiante, como el sol de verano. «Mamá, pase, estoy haciendo un pastel para la familia». Lucía se acurrucó en su hombro. Sus grandes ojos redondos me miraban, pero no dijo nada. Le acaricié el cabello y sonreí. «Abuela te trajo naranjas, están bien dulces». La niña asintió, pero con una sonrisa tenue, como si solo quisiera complacerme. La mesa aquel día estaba puesta con tanto esmero que no pude evitar quedarme maravillada. Un guiso humeante y aromático ocupaba el centro, al lado una ensalada fresca de tomates y pepinos en rodajas finas. Y como plato especial,
Un flan de caramelo dorado y brillante, colocado justo en medio como si fuera la estrella del banquete. Isabel no paraba de servir. Llenaba la copa de vino de Antonio, ponía más carne en el plato de Lucía y con voz cariñosa decía: «A la niña le encanta el guiso, ¿verdad, Lucía?». Luego le acariciaba el hombro y añadía: «Mi amor, come mucho». Lucía solo asintió, tomó una cucharadita y masticó despacio, sin apartar los ojos del plato. Antonio estaba sentado enfrente, con una expresión de felicidad en los ojos que no le veía desde que María se fue. Le tomó la mano a Isabel, se giró hacia mí y con orgullo dijo: «Isabel cuida de todos con tanto cariño, mamá. Me siento afortunado de haberla encontrado. Al verlos reunidos así, mi corazón se tranquilizó. Pensé que al fin Lucía tenía una nueva madre que la amaría y la protegería como lo hizo María. Yo lo creí, de verdad lo creí. La felicidad había regresado a la vida de mi hijo y mi nieta. De vez en cuando, Isabel llevaba a Lucía a mi casa los fines de semana. Siempre llegaba con una canasta de panecillos o un frasco de mermelada de naranja hecha en casa y con una gran sonrisa decía: «Mamá, hice un poco de mermelada para usted. Pruébela a ver si le gusta». Los vecinos no paraban de elogiarla. Su nuera es muy dedicada, siempre saluda con tanta educación. Doña Rosa, que vivía al lado, incluso comentaba: «Isabel es una mujer maravillosa. Siempre se la ve cargando a Lucía, cuidándola como si fuera su propia hija». Al escuchar esas palabras, mi confianza en Isabel crecía. Pensaba que había hecho bien en apoyar a Antonio para que se casara con ella, que Lucía estaba recibiendo amor en un nuevo hogar. Pero con el tiempo, en mis visitas empecé a notar cosas distintas. Lucía cada vez sonreía menos. Antes me contaba emocionada sobre sus muñecas o me mostraba sus dibujos desordenados, pero ahora solía quedarse callada, con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un mundo al que yo no podía llegar. Una vez, mientras almorzábamos, Antonio e Isabel conversaban animados sobre el trabajo y sus planes para el fin de semana. Isabel reía fuerte contando que había comprado un nuevo juguete para Diego, el bebé de pocos meses que dormía en la cuna. Pero Lucía solo permanecía allí, moviendo la cuchara en su sopa sin decir nada. Me preocupé, puse mi mano sobre la suya y le pregunté en voz baja: «Lucía, ¿la sopa no está rica? ¿Quieres que la abuela te sirva un poco de carne?». La niña levantó la mirada. Sus ojos mostraron un leve sobresalto. Luego negó con la cabeza: «Sí, está rico». Pero su voz era apenas un murmullo, débil, como si intentara ocultar algo. Miré a Isabel. Ella solo sonrió y respondió enseguida: «Seguro que extraña a la hermana María, mamá. Son cosas de niños. Ya se va a acostumbrar a Diego y a mí». Las palabras de Isabel eran suaves, lógicas, y yo asentí, engañándome con esa misma razón. «Claro», pensé. «Lucía solo debe de estar extrañando a su mamá. Seguro necesita tiempo para adaptarse a la nueva familia». Una tarde sofocante de junio, yo estaba sentada en el porche, abanicándome con un abanico de papel, cuando sonó el teléfono. Era Antonio. La voz de mi hijo sonaba apresurada, con un dejo de preocupación. «Mamá, este fin de semana Isabel y yo tenemos que ir de urgencia a Toledo unos días. Llevamos a Diego con nosotros, pero llevar a Lucía no es tan conveniente. ¿Podrías cuidarla?». Sentí que el corazón se me aligeraba, como si me hubieran regalado una oportunidad valiosa. «Por supuesto, hijo, yo siempre estoy lista para cuidar a Lucía», respondí enseguida, tratando de ocultar la alegría secreta de poder pasar tiempo con mi nieta. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana, escuché el claxon familiar de Antonio. Salí al portón y vi el coche viejo de mi hijo estacionado frente a la casa. Antonio abrió la puerta, ayudó a bajar a Lucía, mientras Isabel cargaba a Diego, que bostezaba largamente en los brazos de su madre. Lucía llevaba una mochila rosa con dibujos de princesas. Se pegaba al costado de su papá, con los ojos clavados en sus pequeños zapatos blancos. Isabel se acercó, me entregó una bolsa con ropa doblada con esmero y sonrió. «Mamá, aquí está la ropa de Lucía. Acuérdese de darle leche antes de dormir y también que suele olvidar ponerse el abrigo al salir».
Cada palabra suya estaba llena de cuidado, como una madre dedicada. Asentí y sonreí. Gracias, hija. Voy a cuidar de Lucía con mucho esmero. Pero cuando me agaché para abrazar a Lucía, sentí la rigidez en su pequeño cuerpo. La niña esbozó una sonrisa forzada, pero sus labios temblaban, como si esa sonrisa fuera solo una frágil máscara para ocultar un miedo profundo. Apreté suavemente su mano y en mí surgió una sensación extraña, difícil de explicar. Antonio le acarició el cabello con voz tierna. «Pórtate bien con la abuela, pronto volveré». Isabel también se inclinó, abrazó a Lucía y susurró: «Hazle caso a la abuela, mi niña». Pero cuando se dio la vuelta para subir a Diego al coche, alcancé a ver un destello de pánico en los ojos de Lucía, como si en realidad se hubiera liberado de una carga invisible. Cuando el coche desapareció al final de la calle, tomé la mano de Lucía y la llevé a la casa. La niña colocó su mochila ordenadamente junto a la silla, se quitó los zapatos y los puso alineados en la esquina, con una precisión que me sorprendió. Encendí el canal infantil en el televisor viejo, esperando que las canciones alegres la animaran. Pero Lucía solo permaneció en silencio en el sofá, abrazando con fuerza un cojín, con la mirada fija en las baldosas, como si estuviera atrapada en un mundo al que yo no podía acceder. «¿Quieres ver otra cosa, Lucía?», le pregunté, intentando sacarla de su silencio. La niña negó con la cabeza y con una vocecita respondió: «Así está bien». A la hora del almuerzo, entré a la cocina y preparé sopa de pollo con arroz blanco, los platos que Lucía solía disfrutar mucho. El aroma del pollo guisado con verduras se esparció por el aire. Serví un plato lleno para mi nieta y lo puse con cuidado frente a ella. «Come, mi amor, abuela lo cocinó muy rico», le dije, tratando de mantener un tono alegre. Pero Lucía solo tomó la cuchara y se quedó quieta, con la mirada fija en la sopa como si dudara de algo. Arrastré una silla y me senté a su lado, animándola con suavidad. «Come, cariño, si se enfría ya no sabe igual». La niña me miró, moviendo los labios como queriendo decir algo, pero permaneció en silencio. Le puse un trozo de pollo en el plato y sonreí. «Prueba este, está muy sabroso». Solo entonces, Lucía se animó a llevarse una cucharadita a la boca, masticando despacio, con los ojos tensos, como si cada bocado fuera un desafío. La miré y sentí cómo me invadía una inquietud inexplicable. «Seguro extraña su casa, todavía no se acostumbra», me repetí, intentando ahuyentar esa sensación, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, y esa misma noche, la pregunta que me atormentaba comenzó a resonar. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraban por la ventana e iluminaban mi pequeña cocina. Me levanté temprano para preparar un desayuno sencillo pero lleno de cariño. Unas rebanadas de pan tostado con aceite de oliva y tomate triturado, acompañadas de un vaso de leche tibia y fragante. Ese aroma solía arrancarle sonrisas a Lucía, pero ese día, cuando la llamé: «Lucía, ven a desayunar, cariño», la niña salió en silencio de la sala, con sus pasos pequeños y lentos, como si cada movimiento cargara un peso invisible. Lucía se sentó a la mesa, con las manos apoyadas dócilmente sobre las piernas y la vista clavada en la madera vieja. Le acerqué el plato de pan tostado y sonreí. «Come, tienes también leche caliente. Abuela la preparó justo como te gusta». Pero ella no tocó nada. Tomó una rebanada de pan y se detuvo, murmurando con voz bajita y temblorosa: «Abuela, ¿puedo comer esto?». Esa pregunta, aunque simple, me atravesó el corazón como un cuchillo. Me sorprendió, pero respondí con ternura: «Claro que sí, mi vida. Come, abuela lo hizo para ti». Solo entonces, Lucía se atrevió a darle un pequeño mordisco, masticando despacio, con la mirada fija en la mesa, como si temiera equivocarse. Mientras servía más leche en su vaso, la niña levantó la mirada y preguntó con voz temblorosa: «¿Puedo tomar más?». Asentí, pero por dentro una tormenta empezaba a crecer. ¿Por qué una niña de 7 años debía pedir permiso para comer, para beber, como si lo más básico de la vida fuera un privilegio? La miré con el corazón encogido. Ella bebía sorbos diminutos, abrazando la taza con fuerza, como temiendo que alguien se la quitara.
Esa imagen me dejó un nudo en la garganta. Quise abrazarla y decirle que aquí no tenía que tener miedo, pero sabía que las palabras no bastaban. Después del desayuno, tomé su mano y la llevé caminando a la escuela, pasando por la pequeña plaza del barrio. La calle estaba llena de movimiento matutino, con vendedores de flores empujando carretillas y el aroma de churros recién hechos flotando desde la tienda de la esquina. Lucía caminaba a mi lado, con pasos cortos y cautelosos, siempre pegada a mí, como si temiera perderse. Me detuve frente a la tienda de churros, compré una bolsa caliente y se la di. «Toma, mi amor, come para que disfrutes». Pero Lucía solo abrazó la bolsa de papel, sin atreverse a abrirla. Me sorprendí y la animé. «Come, cariño, los churros calientes son deliciosos». La niña me miró con duda y, solo entonces, se atrevió a tomar un pequeño trozo, masticando despacio, como si estuviera haciendo algo muy serio. Cuando llegamos a la escuela, entregué a Lucía a la maestra. Al ver a sus compañeros correr y reír en el patio, yo esperaba que Lucía se uniera a ellos, pero la niña solo se quedó pegada a la pared, observando en silencio. Sus grandes ojos ya no brillaban de alegría como antes, sino que escondían una tristeza profunda. Me quedé allí, mirándola desde lejos, con el corazón apretado. «Seguro que solo extraña la casa», me dije, pero en el fondo sabía que esa no era la verdadera razón. Por la tarde, al recoger a Lucía, intenté conversar para distraerla. «¿Hoy te divertiste en la clase? ¿Jugaste con algún amigo?» La niña contestó en voz baja. «Sí», pero sus ojos estaban vacíos, como si la respuesta fuera solo para tranquilizarme. Le tomé la mano y sentí que estaba helada, aunque el día seguía caluroso. De camino a casa, me detuve a comprarle un globo en forma de corazón, pensando que le alegraría. Pero cuando se lo di, Lucía solo lo tomó, me miró y preguntó, «¿Puedo quedármelo?». Asentí con la cabeza, aunque sentí que algo me estrujaba el pecho. Un simple globo, una alegría tan pequeña, y aún así ella sentía que debía pedir permiso. En la tarde, puse sobre la mesa crayones y hojas de papel, esperando despertar un poco de su inocencia. «Dibuja, antes te gustaba mucho». La animé, recordando los dibujos llenos de colores que antes me enseñaba con orgullo. Pero Lucía solo tomó un crayón, dudó y luego preguntó, «¿Puedo dibujar?». Yo asentí, conteniendo la tristeza que me invadía. Lucía empezó a trazar lentamente, con cuidado. Poco a poco apareció un dibujo. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Me incliné y pregunté, «¿Quiénes son, hija?». Lucía titubeó y murmuró, «Mamá Isabel». Le acaricié la cabeza, fingiendo alegría. «¿Y por qué no te dibujas tú también?». La familia se vería más bonita, pero ella no respondió. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, cayendo silenciosas por sus mejillas. Verla así me destrozaba. Abracé a Lucía contra mi pecho y sentí su pequeño cuerpo temblar. «¿Estás bien, Lucía? ¿Quieres contarle algo a la abuela?», pregunté con urgencia. Pero la niña solo negó con la cabeza y me apretó la mano con fuerza, como si guardara un secreto demasiado grande. Le acaricié el cabello, mientras me invadía un dolor imposible de describir. Sabía que algo terrible estaba pasando, pero aún no me atrevía a enfrentarlo. Por la noche, cociné sopa de pescado andaluza, su platillo favorito. Serví un plato lleno y lo puse frente a ella, sonriendo. «Pruébalo, abuela, lo hizo justo como te gusta». Pero Lucía tomó la cuchara y la dejó enseguida, murmurando, «¿Y si lo derramo?». Esa pregunta me dejó helada. Le respondí suavemente, «Si se derrama, lo limpiamos, no pasa nada». La niña me miró mucho tiempo, como buscando asegurarse de que yo decía la verdad, y solo entonces se atrevió a probar una cucharadita, comiendo despacio, sin apartar los ojos del plato. Al terminar, Lucía se levantó sola, lavó con cuidado los platos y los acomodó en el escurridor sin que yo le dijera nada. Verla hacer todo con tanta cautela era como llevar una piedra en el pecho. Antes de dormir, Lucía dobló sola su cobija y su almohada con perfección. Luego se sentó erguida en la cama, mirándome, y preguntó, «¿Ya puedo dormir?».
Asentí, aunque sentí que el corazón se me rompía. Duerme, hija, abuela está aquí contigo, dije, tratando de sonar tranquila. La niña se acostó, dio la espalda y suspiró muy bajito, como si soltara un peso enorme. Me quedé a su lado, acariciando su cabello, mientras miraba su carita dormida y sentía cómo el dolor me desgarraba por dentro. El domingo aquel, la luz suave del sol se filtraba entre la bugambilia roja que cubría el patio con piso de baldosas de mi casa. Las flores se mecían con el viento, como si intentaran calmar mi alma revuelta después de los días en que había visto el miedo en cada gesto de Lucía. Decidí sacar a mi nieta al patio, con la esperanza de que el aire fresco y un poco de luz la hicieran abrirse. Saqué 2 vasos de jugo de naranja bien frío, puse un vaso frente a Lucía y sonreí. Toma, abuela exprimió naranja fresca, está muy dulce. La niña tomó el vaso con las 2 manos, dio solo un sorbo pequeño y luego lo dejó sobre la mesa, con la mirada cautelosa como si estuviera esperando algo. Me senté a su lado, tratando de mantener la voz lo más suave posible. Lucía, aquí puedes comportarte con naturalidad, no tienes que pedir permiso por nada. Si quieres beber, bebe. Si quieres jugar, juega. ¿Sí, corazón? La niña asintió, pero siguió en silencio, apretando el vaso como si tuviera miedo de que alguien se lo arrancara. Al verla así, me dolió el pecho. Me levanté, saqué una caja de galletas de la cocina, la puse en la mesa y dije, «Cómete una galleta, abuela compró la que te gusta». Lucía agarró una galleta, pero de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sorprendí y me incliné hacia ella. «¿Qué pasa, cariño? ¿Está todo bien?» La niña apretó los labios, las lágrimas le corrían por las mejillas, la voz temblorosa, apenas un susurro. «En la casa, si no me porto bien, no me dejan comer». Esas palabras fueron como un cuchillo afilado que me atravesó el corazón. Me quedé paralizada, sin creer lo que oía. Le apreté la mano con fuerza, suplicante. «Lucía, dime, ¿qué pasa en la casa? No tengas miedo, la abuela está aquí contigo». Lucía rompió en sollozos. Los sollozos entrecortados la hicieron temblar entera. Se abrazó a mí, con la voz entrecortada. «Mamá Isabel me obliga a lavar los platos, a limpiar la casa. Si me equivoco, mamá me castiga no dejándome cenar. Hubo un día que preparó paella, olía riquísimo, pero solo me dejaba mirar. Me moría de hambre, abuela». Cada palabra de la niña fue otro golpe, hundiéndose hondo en mi ser. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar en mis brazos. «¿Y qué más?» «Cuéntamelo todo a la abuela», dije, intentando mantener la calma aunque por dentro hervía de rabia. La niña sollozó. Las lágrimas empaparon mi ropa. «Mamá también me encierra en una habitación oscura cuando se me rompe un vaso. Tengo mucho miedo, abuela, está muy oscuro. A Diego siempre le dan dulces. Mamá lo carga, pero si yo quiero comer tengo que pedir permiso. Y aunque pida, mamá no me deja». Sentí mi corazón hecho trizas. La imagen de Lucía, una niña de 7 años, encerrada en la oscuridad y privada de comida por romper un vaso, me dejó sin aliento. Le pasé la mano por el cabello, la consolé. «No pasa nada, mi amor. Ahora estás aquí con la abuela, nadie te va a asustar más». Pero Lucía seguía llorando, aferrándose a la manga de mi ropa, la voz temblorosa. «Abuela, tengo miedo de volver a casa, ya no quiero volver». La abracé largo rato. Con mis mimos, poco a poco dejó de llorar. Cuando le pregunté, «¿Le has contado esto a tu papá?», Lucía negó con la cabeza, moviéndose de un lado a otro, los ojos enrojecidos. Papá no me creería. Delante de él, mamá Isabel siempre me dice mi hijita, siempre me abraza. Papá solo ve que mamá es buena conmigo. Esas palabras fueron el golpe final que me hizo entender que Isabel había construido una máscara demasiado perfecta. Apreté la mano de Lucía y le prometí con firmeza, «Aquí estás segura. La abuela no va a permitir que nadie te haga daño otra vez, ¿entiendes?». Por la tarde, traté de distraer a mi nieta. Llevé a Lucía al patio y le enseñé cómo regar las macetas pequeñas que yo misma había sembrado. La niña sostenía la regadera con cuidado,
paso a paso, pero en sus ojos todavía había una tristeza imposible de borrar. Le conté historias de mi infancia en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, donde solía correr bajo los olivos. Lucía escuchaba atenta, a veces asentía, pero la sonrisa seguía sin aparecer. Yo sabía que las heridas en su corazón no podían sanar solo con unas cuantas historias. Por la noche, cociné arroz frito con verduras y carne, un plato sencillo pero lleno de color. Cuando puse el tazón frente a Lucía, sonreí. «Come, hija, cómelo con ganas». Por primera vez en varios días, la niña no pidió permiso. Tomó una cucharada de arroz, comió despacio y luego levantó la vista hacia mí, con los ojos un poco más brillantes. Al terminar el plato, Lucía preguntó con timidez: «Abuela, ¿puedo repetir?». Asentí, le serví otro tazón lleno, y mi corazón se desbordó de alegría mezclada con dolor. Mi nieta empezaba a sentirse segura, pero yo sabía que el miedo seguía enterrado en lo más profundo de su alma. Antes de dormir, Lucía dobló sola sus cobijas, se sentó en la cama y me miró con unos ojos más suaves. Susurró: «Hoy ya no tuve miedo de comer, abuela». Esa frase me hizo reír, pero también dejó que las lágrimas rodaran en silencio por mis mejillas. La arropé, le acaricié el cabello. «Duerme bien, mi amor. Abuela siempre va a estar aquí contigo». Lucía asintió, cerró los ojos y por primera vez la vi dormir con una ligera sonrisa en los labios. Después de la confesión entre lágrimas de Lucía, ya no pude quedarme de brazos cruzados. Sabía que, si no actuaba, el dolor de mi nieta quedaría enterrado para siempre bajo la fachada perfecta de Isabel. El lunes en la mañana me levanté temprano y preparé el desayuno para Lucía como de costumbre. Mientras la veía llevarse cucharaditas de avena a la boca, aún con un poco de desconfianza en su mirada, apreté con fuerza mis manos debajo de la mesa y decidí que tenía que descubrir la verdad. Después de llevar a Lucía a la escuela, me quedé frente a la puerta, observando cómo entraba a clase con un aire callado, sin mezclarse con los otros niños que jugaban. Luego me di la vuelta y tomé el primer autobús hacia el barrio donde vivía la familia de Antonio. Era una calle tranquila, con casas de 2 pisos una al lado de la otra, balcones cubiertos de bugambilias rojas. El aroma de las flores flotaba en el aire, pero no podía calmar la tormenta que se agitaba dentro de mí. Me detuve frente a la casa de doña Pilar, una viuda de más de 60 años que solía sentarse a bordar en el porche. Pilar siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba alrededor, y yo esperaba que pudiera darme una respuesta. Toqué la puerta y Pilar salió a abrir. Sus ojos se achicaron al verme. «Doña Carmen, hacía tiempo que no la veía», dijo con un tono amable, aunque un poco curioso. Sonreí, tratando de mantener la calma, y fui directo al grano. «Pilar, quiero preguntarle por Lucía, mi nieta. ¿Ha visto usted algo fuera de lo normal en la casa de Antonio?». Al escuchar el nombre de Lucía, su mirada se ensombreció. Me tomó del brazo y bajando la voz como temiendo que alguien pudiera oír, me dijo: «Yo vi que Isabel castigaba a la niña en el patio. Una vez se le cayó un plato y ella la obligó a arrodillarse bajo el sol del mediodía, sin dejarla levantarse, aunque lloraba y suplicaba». Las palabras de doña Pilar fueron como un puñetazo en el pecho. Cerré fuerte los puños, tratando de contener la rabia que me subía. «¿Hay algo más, Pilar?», pregunté, con la voz temblorosa. Ella suspiró, mirando hacia la calle vacía. «Muchas veces quise intervenir, pero Isabel siempre cerraba con llave el portón, no dejaba que nadie se acercara. Una vez toqué la puerta para preguntar por Lucía y ella me gritó que no me metiera en lo que no me importaba. Pero, Carmen, yo vi la mirada de la niña. No era la mirada de una criatura inocente». Le agradecí, con el corazón pesado como si llevara piedras encima. La imagen de Lucía, arrodillada bajo el sol, llorando y suplicando, me partía el alma. Salí de la casa de doña Pilar y me fui directo a la iglesia de San Miguel, donde la familia de Antonio asistía cada domingo. La iglesia estaba al final de la calle, con sus muros de piedra gastados y el eco de las campanas resonando. Busqué al padre Miguel, el sacerdote anciano de cabellos totalmente blancos,
que había sido testigo de tantas historias del barrio. Lo encontré acomodando libros sagrados en un rincón. Levantó la mirada al verme. «Carmen, hace mucho que no venía. ¿Pasa algo?» Me senté en el banco de madera, le conté lo que Lucía me había dicho y pregunté: «Padre, ¿ha notado algo raro en Lucía? La niña parece ya no ser ella misma». El padre Miguel suspiró, con los ojos llenos de preocupación. «Lucía es una buena niña, pero últimamente guarda un silencio extraño. Cada vez que intento hablar con ella, Isabel contesta por adelantado, diciendo que solo es tímida. Pero yo siento que algo no está bien. Una vez, después de misa, la vi parada sola en el patio, mirando a Diego en brazos de Isabel con una tristeza muy profunda en la mirada. Se detuvo un momento, luego continuó. Isabel me dijo alguna vez que hay que educar a los hijos con mano dura, que si no se echan a perder. Pero yo la he visto mimar demasiado a Diego, siempre dándole dulces, juguetes, y a Lucía, en cambio, como si no existiera». Las palabras del padre Miguel confirmaban lo que Lucía ya me había contado. Una mezcla de rabia e impotencia me recorrió entera. Le agradecí al sacerdote, prometí volver y salí de la iglesia. De regreso pasé por la tiendita y compré una bolsita de dulces, con la esperanza de darle a Lucía un pequeño momento de alegría. Pero cuando le entregué la bolsa esa tarde, la niña la miró mucho rato y me preguntó: «Abuela, ¿puedo comerme uno?». Aquella pregunta tan simple fue la prueba más clara y dolorosa de todo lo que había escuchado. Asentí, conteniendo las lágrimas. «Cómetelos, hija, los que quieras». Lucía abrió la bolsa con cuidado, tomó solo un caramelo y guardó el resto en el cajón, como temiendo que alguien la reprendiera. Esa imagen me desgarró por dentro. La represión había calado tan hondo en ella que hasta una pequeña alegría necesitaba permiso. Me senté a su lado, le acaricié el cabello. «Lucía, ¿qué sabor de dulce te gusta más? La próxima vez la abuela te compra más». Ella levantó la mirada, con un brillo leve en los ojos. «De fresa, abuela». Pero enseguida bajó la cabeza y murmuró bajito: «Pero no necesito muchos, con uno basta». Aquellas palabras me hicieron llorar sin poder evitarlo. La abracé fuerte y le susurré: «Tú mereces comerte toda la bolsa, mi niña. La abuela no dejará que vuelvas a tener miedo». Esa noche preparé una cena sencilla pero cálida, con tortilla y ensalada, lo que a Lucía solía gustarle. Cuando puse el plato frente a ella, me miró con duda. «¿Puedo comer, abuela?». Asentí, sonriendo. «Come, hija, disfruta». Esta vez, Lucía comió despacio, pero su mirada ya no estaba tan tensa. Yo la observaba desde enfrente, con el corazón dividido entre dolor y decisión. Lo que contaron doña Pilar y el padre Miguel, junto con los temores de Lucía, me habían dado suficientes razones para actuar. Me acosté junto a Lucía esa noche, escuchando su respiración tranquila en medio del sueño. Pero por dentro no podía estar en paz. Pensaba en Isabel, en su sonrisa falsa, en la manera en que construía la imagen de una madre perfecta frente a todos. Pensaba en Antonio, mi hijo, que quizás seguía ciego ante la verdad, y pensaba en Lucía, esa niña pequeña que estaba soportando heridas que nadie conocía. Cerré el puño y me dije en silencio: «Cuando Antonio e Isabel regresen, no permitiré que el silencio gane. Los enfrentaré por Lucía, por mi propia sangre y por la justicia que ella merece». El fin de semana, cuando el sol se apagaba poco a poco sobre la calle angosta frente a mi casa, sonó el claxon familiar de Antonio. Me quedé en la puerta, el corazón golpeando fuerte, sabiendo que ese día no sería como los demás. El auto viejo se detuvo frente al portón. Antonio bajó, con el rostro cansado pero los ojos iluminados al mirar hacia la entrada. Isabel lo seguía, cargando a Diego en brazos. El niño se movía inquieto, balbuceando sonidos inocentes. Tomé la mano de Lucía y la llevé conmigo a la puerta, sintiendo su manita apretarse contra la mía, como buscando un lugar seguro donde aferrarse. Antonio se inclinó, abriendo los brazos. «Lucía, ven aquí, papá te extrañó mucho». Pero Lucía solo se pegó más a mí, con los ojos grandes mirándolo con un poco de miedo. Se dejó abrazar apenas un instante y enseguida se soltó, retrocediendo para esconderse detrás de mí.
Miré a mi hijo, con el corazón encogido, al ver la sorpresa pasar fugaz por su cara. Isabel entró enseguida, dejó una bolsa de regalos sobre la mesa y sonrió ampliamente. «Mamá, traje un poco de vino y pasteles típicos de Toledo. Pruébelos, están deliciosos». Lo dijo con entusiasmo, como si todo estuviera bien, pero yo ya no podía soportar más esa falsedad. Mientras Isabel se ocupaba en presumir el viaje, contando sobre los mercados llenos de colores en Toledo y las comidas que habían probado, yo miraba a Lucía. La niña se escondía en silencio detrás de mí, agarrando con fuerza la tela de mi ropa, con la vista fija en el suelo. Sentí la tensión en su cuerpecito y supe que no podía seguir callando. Cuando todos se sentaron a la mesa, una comida que había preparado con estofado y ensalada, esperando crear un ambiente cálido, respiré hondo, miré directo a Antonio y solté. «Hijo, ¿sabes que tu hija tiene que pedir permiso para poder cenar?» El aire en la sala se volvió pesado de golpe. Antonio se quedó helado, el tenedor detenido a medio camino. Me miró y luego volteó hacia Isabel, con los ojos confundidos. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Isabel, manteniendo la calma, dejó la copa de vino sobre la mesa y sonrió apenas. «Así es, mamá. Los niños tienen que ser educados. Comer es un privilegio, no un derecho automático. Solo quiero que Lucía aprenda disciplina». Su voz sonaba suave, pero cada palabra era como un cuchillo clavándose en mí. No pude contener la furia. Golpeé la mesa con la mano, la voz temblando de rabia. «Eso no es educación, Isabel. Eso es maltrato. La niña apenas tiene 7 años. ¿Cómo puedes llamar disciplina a obligarla a pedir permiso para comer?» Antonio frunció el ceño. Su tono se volvió tenso. «Mamá, quizá estás malinterpretando. Isabel siempre se preocupa por Lucía. La niña está más obediente desde que Isabel la cuida». Las palabras de mi hijo fueron como un golpe, haciéndome ver que Antonio seguía ciego ante la verdad. Isabel de inmediato tomó la mano de su esposo. Su voz se suavizó, como si quisiera calmar la situación. «Tienes razón, Antonio. Solo quiero educar a nuestra hija con firmeza para que crezca mejor. Después, Diego también será criado de la misma manera». Yo señalé a Lucía. La niña estaba sentada inmóvil en su lugar, con los ojos enrojecidos, el plato de arroz intacto frente a ella. «Mírala», casi grité, la voz quebrándose por el dolor. «Tiene miedo incluso al sentarse a la mesa. ¿Ese es el resultado de la educación de la que hablas, Isabel?» Antonio volteó a ver a su hija, pero Lucía mantuvo la cabeza baja, con las manos apretadas bajo la mesa, sin atreverse a decir una palabra. El ambiente en la sala se volvió asfixiante, como si todo estuviera al borde del colapso. Diego, sentado en el regazo de Isabel, balbuceó: «Mamá», y ella lo levantó enseguida, acariciándolo. Ese gesto solo abrió más la distancia entre los dos niños. Miré a Diego, sonriendo sin preocupación, y luego a Lucía, temblando en silencio. Sentí el corazón desgarrarse, no solo por Lucía, sino también por Antonio, que estaba atrapado en una línea que no quería reconocer. Antonio permaneció en silencio, con el rostro lleno de confusión. Me miró luego a Lucía y después a Isabel, como si no supiera en quién confiar. Quise gritar, contarle todo lo que Lucía había dicho, lo que la señora Pilar y el padre Miguel habían presenciado, pero sabía que si lo decía en ese momento, Antonio podría no creerme. Amaba a Isabel, y ese amor lo cegaba ante las heridas de su propia hija. Isabel, como si sintiera la tensión, se levantó, tomó a Diego en brazos y dijo con voz fría: «La manera en que criamos a nuestros hijos es asunto de familia. Los de afuera no deberían intervenir, ni siquiera usted, mamá. Ya nos vamos. Mañana volveré a recoger a Lucía». Sus palabras fueron como un último golpe. Apreté fuerte la mano de Lucía, sintiendo su pequeña mano temblar entre las mías. Miré a Isabel, que con un brazo cargaba a Diego y con el otro jalaba a Antonio hacia la puerta, y en mi interior ya había tomado una decisión. No dejaría que la verdad se quedara enterrada, no permitiría que Lucía siguiera viviendo en el miedo. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia Lucía, abrazándola con fuerza. «No pasa nada, mi amor. Abuela no dejará que vuelvas a ese lugar». La niña asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con la mirada un poco más brillante.
como si hubiera encontrado una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, desperté con el corazón revuelto, llena de ansiedad al pensar en el momento en que Antonio e Isabel volverían por Lucía. Preparé el desayuno para ella, intentando que todo pareciera normal, pero cada vez que miraba sus grandes ojos redondos, veía que el miedo aún estaba escondido allí. Mientras lavaba los platos, el sonido de un claxon retumbó en la entrada. Mi corazón se aceleró. Habían llegado. Abrí la puerta y vi a Antonio bajar del viejo auto, la mirada cansada pero forzando una sonrisa. Isabel iba detrás, con Diego en brazos, el niño bostezando, tranquilo en los brazos de su madre. Antonio llamó fuerte, con entusiasmo en la voz. «Lucía, prepara tus cosas, vamos a casa». Pero yo miré a Lucía, sentada en la sala, abrazando su muñeca de trapo desgastada, temblando al escuchar la voz de su padre. Su carita estaba pálida, los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Tomé su mano con suavidad. «No pasa nada, mi amor». «Abuela está aquí». Isabel dejó a Diego en el sofá, su voz era fría, con un tono casi de orden. «Rápido, Lucía, no hagas esperar al papá Antonio». Me sobresalté, reconociendo que era la misma forma en que solía hablarle a la niña en casa. No la voz de una madre, sino la de alguien que quiere controlar. Lucía retrocedió, escondiéndose detrás de mí. Su pequeña mano apretaba con fuerza mi blusa, como si se aferrara a un salvavidas. Antonio se acercó, extendiendo la mano, con voz suave. «Ven, hija, papá te extraña mucho». Pero Lucía no avanzó. Estalló en llanto, con la voz entrecortada. «Abuela, no quiero irme. Tengo mucho miedo». Aquellas palabras fueron como un rayo en plena cabeza. Antonio se quedó paralizado, la mano suspendida en el aire, con los ojos llenos de confusión y dolor. Isabel frunció el ceño, la voz dura. «Lucía, deja de hacer escándalo aquí. Vámonos a casa ya». Pero ese tono solo hizo que Lucía llorara más fuerte. Su cuerpecito temblaba, hundiendo la cara en mi hombro. La alcé en brazos, sintiendo claramente su corazón latiendo desbocado. Me volví hacia Antonio, mi voz firme, cargada de rabia contenida. «Basta, Antonio. Tienes que enfrentar la verdad. La niña está aterrada de volver a su propia casa». Antonio intentó agacharse para hablar con su hija, pero Lucía solo se escondió más en mi hombro, sin atreverse a mirarlo. Isabel apartó la mano de Diego, que jalaba la camisa de su padre. Lo cargó como si fuera un escudo, con los ojos helados. «Doña Carmen está exagerando. Lucía solo está haciendo berrinche». Pero yo ya no podía soportar más esa mentira. El aire en la sala estaba tan tenso que parecía romperse, y supe que era el momento de actuar. Saqué el teléfono frente a Antonio e Isabel, marqué a Elena, una amiga abogada en quien confiaba. «Elena, necesito tu ayuda. Mi nieta está en peligro», dije con voz temblorosa pero firme. Enseguida llamé a los servicios sociales. Expliqué de forma breve pero clara. «Mi nieta, Lucía, está siendo maltratada en su propia casa. Necesito que intervengan de inmediato». Isabel gritó con un tono chillón. «¿Qué demonios cree que está haciendo? Esto es un asunto de familia». Pero me planté entre ella y Lucía, respondiendo con dureza. «No, Isabel, esto ya no es un asunto de familia. Es un asunto legal. No voy a permitir que siga haciendo lo que quiera con mi nieta». Antonio estaba ahí, totalmente confundido. Encendió un cigarrillo, pero le temblaba tanto la mano que no pudo fumar. Me miró, luego a Lucía, con los ojos llenos de angustia. «Mamá, ¿qué está pasando? Explícame». Pero antes de que pudiera contestar, se escuchó la sirena de un auto en la entrada. Apenas 20 minutos después, entraron 2 trabajadores sociales, junto con un policía local. Todo el vecindario empezó a murmurar. Algunos vecinos curiosos miraban desde lejos. Una trabajadora social, de cuerpo pequeño pero voz suave, se agachó frente a Lucía. «Hola, soy Ana. ¿Me puedes contar qué está pasando? Estoy aquí para ayudarte». Lucía me apretó fuerte la mano, todavía temblando, pero mi mirada le dio fuerzas. Asintió, con voz bajita y entrecortada. «Si no me porto bien, mamá Isabel no me deja comer. Un día todos comieron paella y yo solo pude mirar. También me encerró en un cuarto oscuro cuando rompí un vaso». Cada palabra era como un golpe directo contra Antonio.
Él estaba ahí, pálido, con las manos temblorosas hasta dejar caer el cigarro al suelo. Isabel trató de defenderse. Su voz se volvió desesperada. Todo es mentira. Solo he sido un poco estricta con la niña. Lucía, diles a todos que mentiste. Pero la mirada aterrada de Lucía, las lágrimas que rodaban por sus mejillas, fueron la acusación más contundente. La trabajadora social tomó notas con cuidado y luego se volvió hacia mí. Señora Carmen, vamos a necesitar más información. La niña se quedará temporalmente con usted, ¿está bien? Asentí, abracé fuerte a Lucía y sentí cómo su cuerpo poco a poco se relajaba en mis brazos. Cuando la trabajadora social y la policía se marcharon, Isabel cargó a Diego hacia el coche. Se volvió a mirarme con los ojos llenos de odio. Se va a arrepentir de esto, Carmen. Pero yo no tuve miedo. La miré directo a los ojos y respondí: solo me arrepiento de no haber actuado antes. Antonio no dijo nada, solo bajó la cabeza y caminó tras Isabel, pero yo sabía que en su corazón reinaba la confusión. Ese mismo día, la policía levantó un informe. Isabel fue llevada a la comisaría para ser investigada. Su rostro estaba lleno de pánico, aunque intentaba aparentar calma. Antonio la acompañó, con el semblante desencajado, como si el mundo entero se le hubiera derrumbado. Vi a mi hijo salir de la casa y sentí un dolor desgarrador. Sabía que Antonio amaba a Isabel, pero también sabía que amaba a Lucía más que a nada, solo que había dejado que ese amor lo cegara ante las heridas de su hija. Yo me quedé con Lucía, la abracé mucho tiempo y la consolé hasta que se durmió en mis brazos, con sus pestañas húmedas cerrándose en el sueño. En los días siguientes, Servicios Sociales permitió que Lucía permaneciera conmigo de forma temporal, bajo estricta supervisión. Hice todo lo posible por darle una vida lo más normal posible. Cada mañana la llevaba a la escuela y la veía entrar al salón con pasos un poco más ligeros. Empecé a notar pequeños cambios. Lucía ya sabía reírse cuando jugaba con sus amigos en el patio, aunque su sonrisa todavía era un poco tímida. Una tarde, al recogerla, Lucía corrió hacia mí mostrando un dibujo torpe. «Abuela, hoy hice esto en clase. La maestra dijo que estaba muy bonito». La abracé, y mi corazón se llenó de alegría al ver cómo brillaban sus ojos, aunque solo fuera por un instante. Unas semanas después, se abrió el juicio. Me preparé con todo lo que había reunido: el testimonio de Lucía, el relato de doña Pilar sobre las veces que la niña fue castigada a arrodillarse bajo el sol y las observaciones del padre Miguel acerca del silencio inusual de la pequeña. Entré al tribunal tomada de la mano de Lucía, sintiendo cómo su manita se aferraba fuerte a la mía. Ella no tuvo que declarar directamente, pero su testimonio, registrado por la trabajadora social, resonó claro en la sala. «Si no me porto bien, mamá Isabel no me da de comer. Hubo días en que todos comían y yo solo podía mirar». Cada palabra de la niña, aunque suave, fue como un martillazo que rompía la máscara de Isabel. Isabel trató de justificarse, su voz temblaba. «Yo solo quería enseñarle disciplina, no hice nada malo». Pero las pruebas eran demasiado claras. El testimonio de doña Pilar, la confirmación del padre Miguel y, sobre todo, los ojos asustados de Lucía lo dijeron todo. El tribunal declaró a Isabel culpable de maltrato infantil. Fue condenada a prisión y el juez dictó el divorcio entre Antonio e Isabel. Antonio obtuvo la custodia total de Lucía, mientras que Diego permaneció con su madre, aunque Antonio tenía derecho a visitarlo en cualquier momento. Después del juicio, Antonio llevó a Lucía a mi casa. Se arrodilló frente a su hija, la abrazó por mucho tiempo y con la voz entrecortada dijo: «Perdóname, Lucía, he sido demasiado indiferente. No sabía lo que habías tenido que soportar». Lucía se quedó allí, con los ojos enrojecidos, pero luego susurró: «Papá, no me dejes volver con mamá Isabel». Antonio asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te lo prometo, hija. De ahora en adelante, solo tú y yo». Yo estaba al lado, mirando cómo padre e hija se abrazaban, con el corazón aliviado, pero también dolido. Sabía que Antonio se culpaba a sí mismo,
pero también sabía que haría todo lo posible para compensar a Lucía. Esa noche, cociné una paella abundante, el plato que Lucía solía amar pero que había sido prohibido en la casa de Isabel. El aroma del azafrán y los mariscos se extendía por la pequeña cocina, y cuando puse el plato frente a Lucía, ella levantó la vista y sonrió. «Abuela, ¿puedo comerlo?» Yo sonreí, aunque el corazón me dolía. «Come, hija, come todo lo que quieras». Esta vez, Lucía tomó una cucharada llena, comió con gusto y ya no había miedo en sus ojos. Incluso pidió otro plato, y su radiante sonrisa iluminó toda la casa como un rayo de sol. De vez en cuando, Antonio llevaba a Diego a visitarnos. Los dos hermanos estaban siempre juntos, dibujaban, jugaban en el columpio del patio, pero me di cuenta de que en los ojos de Lucía aún había un poco de recelo cada vez que se hablaba de Diego, como si no pudiera olvidar los días de injusticia. Me senté a su lado y le pregunté con ternura: «¿Te gusta jugar con tu hermano?» Lucía asintió, pero luego dijo en voz baja: «Quiero a Diego, pero me da miedo de que lo quieran más que a mí». La abracé y le prometí: «De ahora en adelante, tú y Diego serán amados por igual. Abuela y papá siempre estarán aquí para ti». Yo había perdido a María, mi nuera bondadosa, por una enfermedad cruel. Había esperado que Isabel trajera felicidad a la familia, pero ella dejó heridas profundas en el corazón de Lucía. Esta vez, no permití que la sonrisa de mi nieta fuera arrebatada de nuevo. Miré hacia el patio, donde Lucía corría bajo el sol, con una radiante sonrisa en su rostro. Tenía un globo rojo en la mano y reía a carcajadas mientras volaba alto en el cielo. Las campanas de la iglesia de San Miguel sonaban a lo lejos, anunciando un nuevo día, un nuevo comienzo para Lucía y para toda nuestra familia. Me senté en el pórtico, mirando a Lucía jugar, llena de una paz inmensa. La justicia había estado de su lado, y aunque el camino por delante aún traía desafíos, sabía que ahora Lucía tenía un lugar seguro donde crecer. Apreté mi pañuelo y susurré para mí misma: «Gracias, Dios, por darme la fuerza de protegerla». Afuera, el sol brillante iluminaba las bugambilias, y la risa de Lucía era como una melodía que resonaba en mi corazón. Al mirar atrás a todo lo vivido, comprendí que la lección más grande no era solo proteger a una niña, sino también atreverse a levantarse contra el silencio y la falsedad. Hay dolores que no aparecen en el cuerpo, sino que marcan profundamente el alma, obligando a un niño a pedir permiso para comer, para reír, para vivir. El mensaje que quiero dejarte a ti, que has seguido mi historia hasta este momento, es que el amor nunca debe confundirse con control o castigo, y que la disciplina jamás puede ser excusa para el maltrato. Cada uno de nosotros, ya sea padre, madre o abuelo, tiene la responsabilidad de escuchar esas voces pequeñas que parecen frágiles, porque a veces esos susurros temblorosos son los gritos de auxilio más fuertes. Y lo más importante, recuerda siempre que la justicia puede tardar, pero llegará, siempre y cuando tengamos el valor de proteger la verdad y a quienes amamos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.